Hoy vamos a presentar precisamente como secuelas de este viejo régimen el caso de, por supuesto, Genaro García Luna y Luis Manuel del Castillo Rentería. Hay que recordar que Genaro García Luna pues está siendo juzgado en estos momentos allá en Estados Unidos por su muy probable participación en el narcotráfico, particularmente apoyando a uno de los cárteles más poderosos de México y del mundo, que es el cártel de Sinaloa. Pero como ya habíamos señalado en otras entregas, pues García Luna tiene una serie de pendientes con la sociedad mexicana más allá del propio apoyo al cártel de Sinaloa. Unas historias realmente donde se destrozaron las vidas de personas inocentes para tratar de justificar con montajes su papel en la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy vamos a tener, decíamos, el caso precisamente de Luis Manuel del Castillo Rentería, al que la Limed le ha dado un puntual seguimiento, acompañamiento muy importante, y decíamos, no de ahora, sino prácticamente pues desde tiempos en que Genaro García Luna pues era el mandamás en materia de seguridad en este país. Pero doy la bienvenida con mucho gusto al presidente de la Limed, Adrián Ramírez. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sósimo. ¿Qué tal, amigos de Contralínea que están ahí? Pues seguimos en esta serie de secuelas del viejo régimen para hablar de eh, Genaro García Luna, el árbol del fruto envenenado, los frutos de ese árbol envenenado y el castillo de naipes en su versión número 2. Recordando la entrega pasada, la semana, donde hablábamos del caso de Noé Robles Hernández, en aquel momento nos lleva a recordar que Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, utilizaron un modus operandi para actuar en la fabricación de culpables, utilizando la complicidad de lo que nosotros hoy podemos seguir afirmando como un narcoestado policíaco militar. En ese narcoestado policíaco militar, los montajes mediáticos jugaron un papel muy importante y por eso en el enjuiciamiento que se les hace hoy a todos ellos, debiera incorporarse como elementos de la delincuencia organizada. Los delitos debieran ser de delincuencia organizada, ya que todos actuaron de conjunto, de manera armónica, de manera concertada, para engañar al pueblo de México, para llevarlo a pensar que estábamos viviendo una escalada de Sé que que tenemos. el modelo actual no permitía que pudieran responder ante esa situación. Y ese modelo es lo que fue haciendo que primero el fenómeno del secuestro, que era un delito pequeño, menor, no tenía tanto impacto, a partir de ese periodo neoliberal, el secuestro se incrementara de manera exponencial y bastante grave. ¿Qué usaron para ello? Pues secuestraron a personajes vinculados a la política, a los medios de comunicación y a gente que pudiera tener una expresión de condena que impactara a la sociedad y teniendo a los medios para también asusar en ese sentido. Y vemos que en ese periodo, lamentablemente, fue secuestrado el joven Fernando Martí y, y pues fue muerto durante el secuestro. Eh, Estos grupos de delincuencia que operaron el secuestro, que buscaban impactar a la población y que atrajeron la vista de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo de quienes se ocuparon de dar los dineros para esta política, llevaron a nuestro país a hacer grandes negocios, tanto en materia de seguridad, armamento, equipos, como el crecimiento de la seguridad privada y los equipos de estos privados de negociación que acompañaban a todo ello, junto con grupos de la llamada sociedad civil que desde las organizaciones pedían con mayor intensidad
acciones de fuerza violentas en contra de los delincuentes. De la misma manera, también estas situaciones de alto impacto llevaron a crear en la propia Comisión de Derechos Humanos la cooptación de la misma para que con ello se lograse cerrar el círculo de impunidad para que cualquier queja o denuncia que llegara a estos órganos ahí fuera contenida y fuera evitada algún tipo de reacción. Tal es el caso del que hoy nos ocupa, de Luis Manuel del Castillo Rentería. En el capítulo pasado veíamos a un Noé Robles Hernández que era presionado desde la colocación de un retén afuera de la casa de sus familiares que duró más de año y medio, en el que los agentes de la Policía Federal iban al penal del Altiplano a pedirle a Noé que identificara a diversas personas y con la amenaza de que su familia hoy había desayunado tal cosa, estaban vestidas de tal manera, que les podía pasar algo si él no seguía cooperando. Y así es como hay algunas diligencias en las que Noé Robles Hernández es obligado a señalar a Luis Manuel del Castillo Rentería como uno de los integrantes de la banda mediante fotografías que le llevan los agentes directamente de él, nada más, ni siquiera un álbum de fotos o que le pregunten a él para que él diga, bueno, yo creo que puede ser fulano de tal persona, sino expresamente van con el caso de Luis Manuel del Castillo, a quien le hacen ajustar la media afiliación con la declaración que ya se había dado previamente de una persona de apodo el Brazos Cortos. Y entonces de ahí, de esa identificación previa a una acción judicial, pues vinculan y logran el obsequio de la orden de prisión para, no, para Luis Manuel del Castillo Rentería. De la misma manera operaron también con el caso de Pablo Solórzano Castro, una persona al que le identificaban como el gallo y obligan a Noé Robles Hernández a decir que el gallo es Pablo Solórzano Castro, igual de la misma manera lo detienen, es decir, se falta al método de identificación mediante la confronta y haciendo pruebas ilícitas en acciones previas a la judicial, le obligan a convalidar un hecho que después, al día siguiente, en una diligencia ministerial, él va a tener que aceptar ante la presión que se tiene. Luis Manuel del Castillo Rentería se encontraba en Estados Unidos y aquí vemos otra vez la mano de Genaro García Luna, que logra hacer que los agentes del ICE le detengan allá en California, lo trasladen a la frontera en la mesa de Otay y desde ahí lo capturen y lo detengan. En el departamento del condado de la Mesa, en el estado de California, Estados Unidos, le entregan en la garita de Otay a la Policía Federal en Tijuana, allá en Baja California, un 31 de agosto del 2012. Y ahí empieza el martirio. Primer elemento fundamental es de que no hubo una orden de extradición, no hubo una orden de deportación, no hubo ningún recurso jurídico válido, sino simplemente el tráfico de influencias y colaboración de Genaro García Luna, que logra la captura ese 31 de agosto del 2012 y a las 12:30 de la mañana es entregado a las autoridades mexicanas ahí en la garita. Eso es lo que hoy se puede comprobar, aunque el parte informativo de puesta a disposición dice que cuando él trataba de cruzar en la garita es identificado y ahí lo retienen. Ese es uno de los primeros elementos. El segundo elemento es de que el, el, el avión de Genaro García Luna es llevado hasta la mesa de Otay con un equipo de su cercanía, de su seguridad de él para poder actuar. Y entonces, en lugar de que Luis Manuel se ha llevado en un vuelo comercial hacia la Ciudad de México, ya que estaba desarmado, no tenía ninguna otra forma de poderse poner a resguardo, ni mucho menos, esperan allí a que llegue este avión de Genaro García Luna. Imagínense el gasto que se hace para trasladar un avión
para trasladar a este joven, Luis Manuel del Castillo Rentería. Lo llevan a las instalaciones de el centro de mando de la Policía Federal, ahí en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahorita la foto que pueden ver ahí a mi espalda es la fotografía cuando él lo presentan ante los medios. Lo que llama la atención es que nunca se menciona por parte de la Policía Federal en su parte informativo que él haya sido llevado al centro de mando de la policía, ni mucho menos que haya sido presentado ante los medios de comunicación por ahí entre las 20:30 y 23 horas allá en el centro de mando en Iztapalapa, cuando lo llega ahí en ese traslado. Ahí ya lo venían golpeando desde el propio avión, en el traslado, ahí lo golpean fuerte, lo siguen golpeando en, en, el, en el centro de mando y lo hacen que dé una declaración pública, y ahí donde vemos otro elemento importante de la responsabilidad de la Presidencia de la República y de Felipe Calderón Hinojosa, porque como lo hemos estado demostrando en la entrega anterior, en esta y otras más, si ustedes entran al canal de YouTube de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, verán que ahí, en ese canal oficial del gobierno de México de esa época, se presentaban estas personas exhibidas, confesas de delitos, sin que aún siquiera hayan estado ya ante la autoridad del Ministerio Público. Entonces, Sí, Adrián, quería comentarte que tenemos adelante. precisamente el video Ajá, sobre esta parte para que la gente pueda pues ver cómo te ves prácticamente obligado a incriminarse y tú nos des pues en esta explicación precisamente lo que consideres de esta parte. Veamos el por video. favor, Sosimo. Luis Manuel del Castillo Rentería, 33 años, 29 de agosto del 79, ¿Por qué estás detenido? por secuestro ¿A qué organización delictiva perteneces? a los Petri Chorin. ¿Cómo se llama el jefe? Niño, ¿Dónde lo conociste? en un antro, en un bar que yo trabajaba. ¿En cuántos secuestros has participado? 5, ¿En qué secuestros participaste? pero uno por Insurgentes, otro en el Valle, otro en ¿qué se llama? Churubusco y otro en Las Águilas. Adrián, vemos cómo precisamente, de acuerdo con lo que nos estás explicando, aquí ya había sido golpeado y prácticamente es obligado a incriminarse en una declaración totalmente ilegal, violatoria, no solamente del debido proceso, sino de los propios derechos humanos. Y algo que parece señalar, Adrián Ramírez, es cuánto parecido tienen estas, entre comillas, interrogatorios que hace la propia autoridad, que hizo la propia autoridad, en este caso a cargo de García Luna, con los interrogatorios que hace también la delincuencia organizada cuando detiene a integrantes que considera enemigos, adversarios o de otra banda. Pues realmente, pues sí, es solamente para ejemplificar lo que ya nos explicabas sobre una incriminación que obligan a hacerle en este caso, a Luis Manuel del Castillo Rentería, violando no solamente el debido proceso, sino sus derechos humanos. Así es, Sosimo, y creo que esto queda perfectamente claro de cómo había un carácter sistemático, generalizado, con un modus operandi muy bien determinado, ya muy bien orquestado, muy bien armado, con escenografía y con medios de comunicación prestándose a todas esas cosas. Ahora imagínate, ante todo el escándalo mediático que acompañaba a este tipo de presentaciones, ¿cuál es el efecto que se producía sobre jueces y magistrados? Y eso es lo que se logró después de muchos años determinar como el efecto corruptor, aplicando esa teoría anglosajona de que todos los elementos que derivan de los frutos de un árbol envenenado pues están contaminados y por lo tanto deben ser excluidos del caudal probatorio.
Todas estas personas que están exhibidas hoy en este modelo debieran de ser liberadas, porque primero se les torturó. Ahí está la acción pública donde se les obliga a reconocer delitos, filmándolos ante una cámara y con esas pruebas, o sea, ¿quién puede ir en contra de que a confesión de parte, relevo de pruebas? Habían dicho cuando iniciaron ellos que la reina de todas las pruebas, que era la inculpación, ya no tenía un valor fundamental. Sin embargo, este periodo de la delincuencia organizada, de estos delincuentes organizados desde el narcoestado policíaco militar, tuvo un efecto devastador en la población, y sobre todo hay miles de personas que no podrán salir de prisión porque están vinculadas a delitos de alto impacto. Y nosotros veamos la reacción, por ejemplo, que tiene el señor Martí cuando celebra y festeja que haya sentencias de 1500 años, de 200 años, de 70, de 90 años para las personas que a él le presentaron como responsables del homicidio de su hijo, del secuestro y homicidio de su hijo. Para él y para todos, creo que no debe haber impunidad. Es muy importante que se logre erradicar esta situación, pero es necesario que haya una visión clara de que hay que modificar el marco jurídico y que hay que buscar un mecanismo eficaz y urgente para que todas estas personas puedan salir de prisión, y que, por favor, la Fiscalía General de la República, los jueces, los magistrados, la Secretaría de Gobernación y todas las instancias vinculadas a la posibilidad de fortalecer nuestro modelo de justicia, hagan, hagan la tipificación exacta de los delitos, porque no se abusó del servicio público, no es un asunto de peculado, no es un asunto de enriquecimiento ilícito, sino se trata de delitos de lo que ellos dijeron, delincuencia organizada. Ellos organizaron a la delincuencia, ellos actuaron en contra y lamentablemente mantienen en prisión. Ahí están las pruebas. Saludamos mucho la posibilidad de que esta administración de la CNDH logre reaperturar los casos y logre la justicia, porque ese organismo público autónomo había quedado secuestrado por este narcoestado policíaco militar. También es urgente que se modifique el modelo de sanciones penales, porque vemos cómo todos estos delincuentes pueden obtener criterios de oportunidad, beneficios, ser testigos colaboradores y tener sentencias muy cortas, mientras ahí las personas se encuentran en prisión en estas condiciones bastante lamentables. Hay mucho que hablar sobre el tema, pero creo que estos son los elementos centrales, y agradecemos mucho a todos los que nos siguen. Y Sósimo, pues esta es la situación, la realidad cotidiana. Yo invitaría a que Contralínea pudiera desarrollar una investigación a detalle sobre el fenómeno del secuestro en México, y veamos cómo, insisto, como una tesis a investigar, que el secuestro ha disminuido en nuestro país gracias a que quienes organizaron a los delincuentes hoy están siendo perseguidos y sancionados, porque no son la delincuencia la que infiltró a los grupos del poder, sino es el Estado, que se convirtió en un capitalismo mutante, en un capitalismo zombie, en un capitalismo necrótico, que llevó a esta degradación, y que hemos padecido todavía las secuelas del viejo régimen, y todavía continúa una ola de homicidios, de enfrentamientos, porque no es fácil desmontar este narcoestado policíaco militar, donde hay una responsabilidad también directa de Estados Unidos, que sigue alimentando con armas y con logística a todos los grupos, y que es necesario cambiar ese modelo político de combate a la delincuencia, y que si realmente quieren aplicar la Convención de Palermo,
pues se contribuya. Señalar a Israel también como responsable de haberse beneficiado de estos negocios de las empresas israelíes vinculadas al sionismo y que hoy protegen y amparan a todos estos delincuentes organizados que desde el Estado nos sometieron al país a una ola de violencia y degradación social. Pues Adrián Ramírez, realmente muy interesante esta hipótesis que has planteado. Ha disminuido el secuestro porque quienes estaban organizados de hacerlo, quienes estaban en realidad interesados en que ocurriera, hoy están algunos rindiendo cuentas y pues en el caso de Genaro García Luna está rindiendo cuentas allá en un jurado de Estados Unidos. Por supuesto que será materia precisamente de análisis, de discusión y de investigación. Adrián Ramírez, nada más finalmente, ¿cómo te contacta la gente en tus redes sociales tuyas o del Alimed? Bueno, hay que ver en cualquier buscador, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, nuestras campañas Tortura Nunca Más, de un presunto culpable fabricado, Nadie suelta la mano de nadie, son algunas de las acciones que realizamos, y también tenemos un grupo de actuar familiares contra la tortura y la impunidad que hay que fortalecer. Gracias por este espacio y comentar, ojo, no olviden, desde el canal de la Presidencia de la República de Felipe Calderón Hinojosa, es decir, con la colaboración de la Oficina de la Presidencia y por lo tanto con pleno conocimiento de Felipe Calderón Hinojosa, se llevó a crear estos fraudes judiciales que circularon desde las altas esferas de la administración pública de Calderón y la complicidad de los medios masivos de comunicación, donde ahí tienen que cumplir con su responsabilidad y debe de investigárseles por el delito de delincuencia organizada en ese sentido. Sósimo, me da mucho gusto que también ya está llegando casi, vamos para los 100,000 suscritos al canal de YouTube de Contralínea. Felicidades por la línea editorial y por brindarnos este espacio. Muchas gracias.